Me llamo Nicolás, tengo 32 años y soy de Banfield. Esto que te voy a contar es lo más aterrador que me pasó en la vida. Hace 5 meses me llamó por teléfono mi vieja. Mi abuela, que casi me crió junto a mi madre, había muerto. Me pidió que la ayudara con los trámites, porque ella sola no podía por lo mal que se sentía por la muerte de su madre. Fue un golpe muy duro para toda la familia y mi vieja, en particular, se sintió muy afectada por la pérdida. Días después del velorio, mi mamá me llamó para que la ayudara a hacer la limpieza de la casa de mi abuela. Cuando llegué, mi vieja me recibió con una sonrisa. Me dijo que había encontrado una vieja caja de madera en el sótano y que, dentro, había un libro de hechizos y una vela negra. Me explicó que mi abuela había comprado el libro en una librería de antigüedades y que, según ella, podía ayudarla a invocar a los espíritus de los difuntos. Yo no sabía qué pensar. Mi abuela había muerto hacía pocos días y mi vieja parecía estar muy afectada por su muerte. Pero al mismo tiempo, ella estaba tan tranquila y sonriente que me daba miedo preguntarle qué estaba pasando. Cada uno pasa la etapa del duelo como le pega, así que decidí seguir sus instrucciones y ayudarla con lo que necesitara. Me dijo que debíamos hacer el hechizo en el sótano. Cuando bajamos, vi que mi vieja había preparado todo para hacer el ritual. Había un círculo de velas alrededor de donde puso la caja de madera y una mesa con varios elementos simbólicos, como sal, agua y un espejo. Mi madre me explicó que tenía que sentarme en el círculo y encender la vela negra para que el ritual funcionara. Yo no sabía qué hacer, pero mi vieja insistía en que era la única forma de despedirse de mi abuela de manera digna. Así que, a regañadientes, me senté en el círculo y encendimos la vela. Además, me dijo que el libro de hechizos era muy poderoso y que, si lo hacíamos bien, podríamos hablar con mi abuela y saber cómo estaba en el más allá. Yo no sabía qué pensar. No creía en ese tipo de cosas y me daba miedo participar en algo así. Pero mamá insistía y no quería hacerla enojar. Así que empezamos a recitar los hechizos del libro. Al principio, no pasó nada. La habitación estaba tranquila y yo empecé a pensar que todo era una tontería. Pero, de repente, la habitación se llenó de una extraña neblina y empezamos a oír unos ruidos extraños. Era como si alguien estuviera caminando alrededor de nosotros o como si algo se estuviera moviendo debajo de la mesa. Mi vieja estaba emocionada, creyendo que el ritual estaba funcionando, pero a mí me daba mucho miedo. No sabía qué podía pasar y me arrepentía de haber aceptado participar. Quería salir corriendo de allí, pero mi vieja me decía que no me moviera y que siguiera recitando los hechizos. Yo no sabía qué hacer. Estaba muy nervioso y temblaba de miedo. Pero entonces, de repente, desde un rincón al fondo del sótano apareció una figura oscura y espectral. Era como si alguien hubiera estado esperando en esa esquina oscura y, de repente, hubiera decidido aparecer. La figura era alta y delgada, y parecía estar hecha de una especie de humo o niebla negros. Tenía unos ojos rojos brillantes y una boca grande y afilada. Mi vieja intentó hablar con ella, pero la figura no respondía. Se quedaba allí parada, mirándonos con sus ojos rojos, como si estuviera esperando algo. Mi vieja siguió intentando hablar con ella, pero la figura no respondía. Entonces, de repente, se lanzó hacia nosotros con un grito gutural. Fue como si hubiera decidido atacarnos sin previo aviso. Yo salí corriendo de la casa y no volví a ver a mi vieja desde entonces. No sé qué le pasó, pero siempre me pregunto si logró hacer contacto con mi abuela o si algo mucho más maligno se apoderó de ella. Desde entonces, tengo pesadillas con esa figura espectral y con mi madre. Ella figura como desaparecida, lo que en la lógica es verdad, pero no lo está del modo que la policía la busca. Si ella no está, no es que no anda por los lugares que solía frecuentar, más bien no está en esta misma dimensión. A 2 cuadras de mi casa había una mujer que tiraba las cartas. Creí que podría ser una herramienta más para saber qué pasó en ese lugar. Me acerqué y le comenté lo que necesitaba, que me contactara con mi madre. Ella me dijo que intentaría hacer lo posible y me llevó a un pequeño cuarto detrás de donde tenía la venta de estampitas, velas, sahumerios y otras hierbas. Usó, para mi sorpresa, una baraja de cartas españolas. Iba poniendo de a 3 cartas,
una al lado de la otra, sobre la mesa. Entonces ella me dijo: Mira, Nicolás. Tu mamá se va a comunicar con vos en sueños, en no más de 3 días. Vos solamente trata de recordar lo que te diga en sueños, trata de no olvidarte al despertar. Tené una libretita con vos en cada momento que vayas a dormir. La verdad es que hay muchas cosas que no entendemos del mundo de los sueños, pero hay personas que tienen la capacidad de comunicarse a través de ellos después de la muerte, y tu mamá parece ser una de ellas. Hay personas que tienen una conexión más fuerte con el mundo de los sueños y pueden controlarlos de cierta manera. Lo más importante es que trates de recordar lo que te diga y lo anotes en tu libreta. Es posible que tenga algún mensaje importante para vos. Después de salir corriendo de la casa de mi abuela, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Tenía mucho miedo y no sabía qué había sido esa figura espectral que había aparecido en el sótano. Empecé a preocuparme por el destino de mi vieja y comencé a buscar información sobre el libro de hechizos que habíamos usado. Fui a varias librerías y bibliotecas, buscando cualquier información sobre ese libro. Finalmente, encontré algunos libros sobre magia y hechicería en una biblioteca de Temperley y descubrí que el libro que habíamos usado era muy peligroso. Según lo que leí, podía invocar a entidades malignas y había que tener mucho cuidado al usarlo. Me di cuenta de que habíamos cometido un grave error y que el alma de mi madre podría estar en grave peligro. Decidí volver a la casa de mi abuela y tratar de deshacer el hechizo o, al menos, protegerla de cualquier posible daño. No sabía cómo iba a hacerlo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Me armé de valor y volví a la casa, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para proteger a mi madre. Aunque tenía mucho miedo, sabía que no podía dejarla sola en esa situación. Cuando llegué a la casa, encontré al fantasma de mi abuela sentada en el sofá, pálida y temblorosa, señalando la puerta del sótano. Fui hacia allí. La puerta del sótano estaba abierta y había una luz extraña en el interior. Me acerqué con cuidado y vi el espíritu de mi vieja sentada en el suelo, rodeada de velas y libros. Me miró con una sonrisa y me dijo que había logrado hacer contacto con mi abuela y que había descubierto su secreto. Pero no pude escuchar más, porque de repente, la figura espectral apareció detrás de ella y me hizo salir corriendo de allí. Días después mi prima Luciana me trajo el libro en la caja de madera. Creo que esto te puede gustar. Estaba en la casa de la abuela. Me quedé estupefacto. Le pregunté si había visto algo raro y ella me dijo que no, que para nada. Solo un poco de frío en algunas partes, sobre todo el sótano. Luego de que ella se fue, me puse a revisar el libro y, de entre sus hojas, cayó un papel manuscrito. Lo levanté y lo leí. Decía lo siguiente: Si alguien está leyendo esto, es porque ya no estoy en este plano. No importa quién sea, mientras que sea de mi propia sangre. Cuando compré este libro, lo hice para aprender de los más profundos misterios de la existencia. Y cuanto más aprendí, más comencé a temer el ser atacada por algo natural o sobrenatural. Si me fui de este plano, aquellos seres que me cuidaron en vida se quedarán por un tiempo y, si nadie habita mi casa, se irán. Pero si el que lee esto tiene sangre de mi sangre y vive en aquella casa, jamás será dañado por lo de este mundo ni el otro. Solo pido que no se desaproveche aquello por lo que vendí mi alma. Poco después hablé con mi familia. Ahora vivo en la casa de mi abuela en Banfield. Estoy protegido por las entidades que mi abuela convocó. Mi seguridad y mi progreso son el fruto del secreto de mi abuela.